Bien, vamos a iniciar ahora a ver ya un ejemplo práctico de lo que vimos en la clase eh, 0, que fueron las definiciones de lo que era un objeto en Java. Ahora vamos a tratar de modelar un objeto de la vida real. En este caso vamos a denominar, por ejemplo, la clase perro y la vamos a tratar de abstraer las propiedades que tiene un perro. ¿Qué propiedades tienen en la vida real? Vamos a hacerlo paso a paso para que puedan entender el concepto y así manejarlo, replicarlo a otros objetos de la vida real. Por ejemplo, acá podemos ver una imagen representativa de un perro, ¿verdad? Como podemos ver, imaginémonos qué propiedades puede tener ese perro. Definamos las propiedades en esta parte. Le voy a poner propiedades. Voy a, voy a hacerlo un poco más grande para que ustedes lo puedan ver. Unos 20, por ejemplo. Vamos a ver unos 30 mejor. Bueno, definamos las propiedades que podría tener un perro. Por ejemplo, podríamos decir que un perro, obviamente, siempre nosotros le vamos a tener un nombre, o sea, siempre lo vamos a llamar por algún nombre en específico. Vamos a tener también de que va a tener un peso, por ejemplo. Podríamos definirle también que va a tener una edad. ¿Qué otras cosas podría tener un perro? Pensemos un poco más. ¿Qué otras cosas? Veamos la imagen. ¿Qué podemos ver acá? Pues puede tener un color, ¿verdad? Entonces podríamos decir que va a tener un color o podría tener muchos colores, pero en este caso, yo sé que este perro tiene muchos colores, pero vamos a definir solo una propiedad para representar ese color. Pudiera ser que definiéramos otra propiedad o modelemos otra otro objeto tipo color que va a contener muchos colores, pero no vamos a entrar a fondo a esto para no hacerlo muy complicado. Vamos a definir que solo tiene un color. Por ejemplo, el color que más resalta podría ser el blanco y definirlo así. O le podríamos colocar blanco y negro, por ejemplo. Bien, ¿qué más va a tener? Pues un perro podría tener una raza, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de perros, o sea, van a tener la raza. Y la raza podría determinar también su altura, o sea, y algo muy importante que puede tener el sexo, ¿verdad? O sea, el sexo que va a tener ese perro. Entonces podríamos ver que, que podemos definirle estas propiedades que puede tener nuestra clase perro. Esas son las propiedades, ¿verdad? Que podría tener. En este caso, nuestra clase. Estamos modelando la clase. Recordémonos que la clase es la que modela el objeto, realmente. No es un objeto como tal, sino es la que hace la modelación, la arquitectura. Aquí la estamos definiendo. Ahora definamos otros aspectos importantes que, por ejemplo, pueden ser em, los comportamientos que puede tener. ¿Qué comportamientos puede tener un perro, por ejemplo? Definámoslo. Vamos a ver qué comportamientos. ¿Qué hace un perro? Pensemos. Un perro, por ejemplo, siempre va a dormir. Puede ser que ladre, obviamente, siempre va a estar ladrando, o a veces, ¿verdad? En algunos determinados casos va a poder comer, va a poder correr, caminar, olfatear. ¿Y qué otras cosas podría tener un perro? Por ejemplo, podría decirse que va a saltar, por ejemplo, sería otra propiedad.
podríamos definir que un perro va también a tener un comportamiento de atacar, un ejemplo, se pudiera dar. Entonces imaginémonos que podemos tener todas estas propiedades de nuestra clase perro. Acá la vamos a ir definiendo una clase. Vamos ahora, ya que hemos listado tanto sus comportamientos como sus propiedades, a poder hacer una definición de cómo trasladar esto a nuestra clase perro. Bien, haciendo una recapitulación a lo que vimos en la clase cero de los conceptos, recordémonos qué lleva una clase. Primero será el bloque de clases importadas, que puede ser opcional, la definición del paquete, que también puede ser opcional, el bloque de clase y el fin de bloque de clase, que es obligatorio. Y ahora también tenemos el bloque de atributos y bloque de métodos que ya hemos identificado en nuestro objeto perro. Así es de que vamos a hacer ese traslado ahora a una clase en Java. Bien, así es de que continuemos. Para hacerlo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una carpeta en el escritorio que se llame mi primera clase. A eso le voy a definir acá un archivo de texto y le vamos a poner perro. Es importante que el nombre del archivo se llame igual al nombre de la clase, si no vamos a tener problemas. Acá voy a cambiar la extensión a que sea .java. Yo voy a usar de editor, vamos a usar Notepad++. Así es de que le voy a dar abrir. Una vez que lo he abierto, yo ya puedo empezar a escribir acá. Vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a ver las preferencias, por ejemplo, de la edición. Vamos a ver. Bien, entonces ya que hemos definido, vamos a declarar primero lo que habíamos visto. Primero va, recordemos, la parte de nuestra definición. Para ello escribámoslo acá. Recordémonos, de primero va bloque de clases importadas, ¿sí? Luego va la definición del paquete. Luego va el bloque de la clase. Y luego tendríamos acá adentro el bloque de atributos, el bloque de métodos y luego el fin del bloque de la clase. Eso tendríamos. Pero obviamente no vamos a escribir esto así porque el lenguaje Java no va a aceptar estas palabras. Así es que lo vamos a comentar. Vamos a comentarlo, ¿se acuerdan? Para comentarios de una línea se utilizan las barras, eso lo vimos también. Y si yo quisiera comentar esto en varias líneas, pues utilizaría lo siguiente: una barra seguido de asterisco, luego un asterisco seguido de la barra, y podría utilizar, acá podría seguir escribiendo: este es un comentario multilínea, y no tendría ningún problema. Entonces ya vimos los comentarios, así es de que vamos a empezar. Bloque de clases importadas. En esta clase no la vamos a tener. La definición del paquete tampoco vamos a tener. En este caso particular vamos a ver después donde ya definamos. Pero el bloque de clases sí. ¿Cómo se define el bloque de clases? Solo simplemente escribiendo, por ejemplo, vamos a escribir public, que es un modificador de acceso. Lo vamos a ver más a detalle más adelante por qué se escribe así. Public, luego seguido de la palabra reservada class y luego el nombre de la clase. ¿Cómo se llama nuestra clase? Es importante que veamos acá, se llama perro. Entonces la vamos a especificar y abrimos llaves. Entonces vamos a abrir las llaves. En este caso abrimos llaves
Y para el cierre del fin de bloque de clase, que está en esta parte de acá, lo que tenemos que hacer es cerrarlo con una llave. Ahí ya estaríamos haciendo el bloque de clase, o sea, la declaración y el fin de bloque de clase que se determina con esta llave. Así es de que ahora declaremos nuestros atributos. ¿Qué atributos teníamos definidos acá? Recordemos, tenemos esto, que las propiedades que las vamos a representar como atributos. Entonces, ¿qué tenemos? El nombre, por ejemplo, el nombre. Cuando ustedes escriben el nombre del perro, ¿qué tipo de datos primitivos de los que vimos utilizaríamos? Aunque ahí en esos tipos de datos primitivos no estaban contemplados las cadenas. Pero la cadena es un tipo de dato no primitivo, sino de tipo objeto. Por eso se escribe con mayúscula. Siempre que encontremos una palabra mayúscula, al inicio es que se está refiriendo a un objeto. Un string. Un string va a ser una cadena, porque por ejemplo, si mi perro se llama eh, Doki, un ejemplo, sería una cadena de caracteres. Así es de que definimos un string que va a poder almacenar esa cadena de caracteres. Entonces colocamos string nombre, por ejemplo, allá lo definimos. Y ahora veamos otra propiedad de nuestra clase, por ejemplo, el peso. El peso, ¿cómo lo definirían ustedes según el tipo de dato que vimos en clase 1? ¿Se acuerdan? Hay tipos de datos enteros, hay tipos de datos de definición de decimal, por ejemplo el float o el double. Entonces podríamos utilizar, en este caso particular, yo voy a utilizar double, porque no requiere muchos decimales, pero sabemos que el peso puede ser que no sea tan exacto. Entonces lo vamos a definir como peso. Va a ser un tipo de dato double porque va a poder contener decimales. Entonces ahora definamos otro, la edad, por ejemplo, la edad la vamos a definir como que es un entero, ¿se acuerdan? Un entero era un int y le vamos a colocar edad. Luego vamos a tener, por ejemplo, el bloque. Bien, entonces continuemos. Estamos diciendo de que íbamos a tener un entero que va a almacenar la edad, porque va a ser un número entero. No vamos a almacenar, por ejemplo, decimales. Luego vamos a escribir la propiedad de color. ¿Qué propiedad de color sería un string? Le vamos a poner color. Vamos a definir, por ejemplo, em, otra propiedad que se va a llamar raza también. Esa va a ser un string porque va a guardar una cadena de caracteres. Le vamos a poner raza. Y vamos a definir la altura. La altura sí sería un decimal. Entonces le vamos a poner que va a ser de tipo double. Vamos a ponerle altura. Después vamos a definir, por ejemplo, otra propiedad que sería el sexo. En este caso sería un string porque vamos a almacenarlo completo, masculino o femenino, por ejemplo, de una vez. Entonces definiríamos así. Podría ser un carácter también que tenga F o M, pero en este caso lo vamos a almacenar así. Dependerá cómo nosotros lo querramos modelar o en nuestra situación particular. Pero hasta ahora ya hemos definido el bloque de atributos agregando las propiedades que va a tener esta clase perro. Estamos haciendo la modelación de la clase. Entonces, si se dieron cuenta, es algo muy fácil de hacer. Esto conlleva muy particularmente a lo que vimos en nuestra presentación pasada, los tipos de dato, por ejemplo. Veamos por qué estamos definiendo los tipos de dato de esa manera. Por ejemplo, los double. Double estamos hablando de rangos específicos
que podemos ir definiendo, ¿verdad? Están los long también y los float que tienen una precisión decimal con rango especificado. Ya sea que lo definamos como float o double, dependerá del rango. Lo mejor es ir a las especificaciones de cuánto podemos almacenar en un float o en un double y ya definimos de esa manera qué es lo que queremos acá. Entonces, así es como se define esto. Imaginémonos, voy a hacer como la representación acá. Imaginémonos que las variables que estamos definiendo ahí, o sea, los atributos, los que les estamos dedicando, son como unos tipos de contenedores donde nosotros podemos venir y almacenar la información. Cada uno de estos contenedores, obviamente, va a estar almacenado, por ejemplo, el nombre, lo almacenamos en un contenedor que es una variable. Esta variable va a tener un tipo de dato, que en este caso sería un string. Y ahí, cuando nosotros vengamos a almacenar, lo vamos a ir a almacenar en ese espacio de nuestra memoria de la computadora, esa información para después acceder a ella. Así cada uno de las propiedades que hemos definido. Bien, entonces ahora lo que hace falta es definir el bloque de atributos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a definir ese bloque de atributos? Lo vamos a definir de la siguiente manera. Por ejemplo, dormir. Para definir el bloque de atributos se debe de crear también, por ejemplo, dormir nos va a devolver un tipo de información, ¿sí o no? Hay dos tipos de atributos que nosotros pudiéramos definir. Por ejemplo, algunos atributos que nos van a devolver por ejemplo, algún valor que puede ser un string, o sea, una cadena, puede ser un booleano, por ejemplo. Acá podríamos tener un booleano, o sea, que nos van a devolver un valor. O también hay otro tipo de métodos que se llama void, que estos métodos solo se van a ejecutar, pero no nos van a devolver ningún valor. En este caso de dormir lo vamos a definir como void. Entonces vamos a poner acá void y le vamos a poner un nombre, por ejemplo, va a ser dormir. Los métodos regularmente están contemplados de la siguiente manera. Un, em, reciben un nombre, un identificador, luego va seguido de paréntesis. Si nosotros no vamos a ingresarle parámetros a este método, simplemente lo declaramos así, lo dejamos en blanco. Pero si lleva parámetros, acá es donde debemos de declarar. Vamos a hacer otro ejemplo con parámetros. Entonces acá le vamos a decir un system.out.println y le vamos a decir estoy durmiendo. Vamos a guardarlo. Esto lo que nos va a hacer es imprimir en consola. Lo que hacemos es ejecutar esta sentencia, va a imprimir una línea y lo que está dentro de comillas doble es lo que va a imprimir dentro de la consola. Ahí ya tenemos nuestro método dormir. Ahora definamos otro, por ejemplo ladrar. De ladrar vamos a poner también que es un void. Le vamos a poner ladrar, por ejemplo. Y acá ya definiríamos también un system.out.println y le vamos a decir que va a ladrar. Por ejemplo, ¿qué hace un perro cuando ladra? Pues hace el sonido de wow wow. Eso vamos a ponerlo acá. Cerramos y ya tendríamos nuestro método dormir y ladrar. Así podríamos ir haciendo cada uno de estos que están haciendo acá, ¿verdad? Entonces podríamos ir definiendo esas propiedades de ese método. Acá solo vamos a hacer por un ejemplo ilustrativo esto nada más de esos dos métodos, pero ya hemos definido, ya hemos visto, por ejemplo, acá no hay bloque de clases importadas, tampoco hay definición de paquete, pero sí hay el bloque de clase, el bloque de atributos y el bloque de métodos. Esto ha conllevado ya, no voy a hacer tan larga esta clase, ya se alargó 20 minutos, pero sí era necesario hacer estas explicaciones
y espero que haya quedado claro. Por ahora lo vamos a guardar y ya tendríamos nuestra clase modelada en Java. Bien, eso es todo en este video. Espero que les haya quedado claro. Los invito siempre a suscribirse en mi canal y a activar la campanita. Gracias.